Estamos discutiendo la idea de velocidad instantánea. Entonces habíamos considerado un desplazamiento local pequeño, al cual habíamos llamado delta X, y esto implicaba un pequeño retraso o tiempo de viaje delta T. Y habíamos definido en su momento la velocidad media en ese tramo como lo que recorre, que no es el total, sino delta X, dividido lo que tarda, que sería delta T y no el tiempo total de viaje. Entonces, la propuesta era que descubrieran, o por lo menos discutamos entre todos, qué significaba encontrar un valor de velocidad que fuera válido exactamente en un instante, que no involucre un intervalo. El punto es el siguiente. Si yo tengo este como X el tiempo T, quiero saber qué velocidad tiene exactamente en este tiempo T que se encuentra acá. Pensemos en un video, ¿sí?, que saco, observo del movimiento y que tengo la información solamente de un cuadro del video. O sea, veo el auto en una posición fija. Es como una foto nada más. Entonces, yo no puedo de esa foto saber a qué velocidad se estaba moviendo el vehículo. Pero tal vez si observe un cuadro más adelante y me fije qué tanto se movió de un cuadro al otro, y al mismo tiempo cuánto tardó en pasar de un cuadro al otro, este cociente, cuánto recorrió dividido lo que tarda, que es lo que armamos acá, me va a dar una información acerca de lo que ocurre con el tema de con el tema de la velocidad dentro de ese intervalo, ¿sí? Entonces, para poder definir en forma específica la velocidad en un solo punto, pregunto, ¿cómo debería ser este delta t? ¿Qué le debería pasar a este intercambio, este incremento de tiempo desde esta situación a esta, para que la descripción sea lo más detallada posible, lo más parecido a instantáneo posible? Escucho ofertas. ¿Qué deberían decir de ese Eh, delta t? tienen que tender a ser más próximo a cero. Tiene que ser más próximo a cero. No se puede hacer cero exactamente porque volvemos a la foto, ¿no? O sea, si yo le pongo cero, el auto no se mueve, y si no se mueve, no tengo movimiento, no tengo velocidad. Pero sí puedo buscar qué pasa con esta relación en la medida que este delta t se haga lo más pequeño posible. Esto tiene una notación matemática, se llamaba límite, ¿está bien? Para cuando, en este caso, el delta t tiende a cero, observen que no dice igual, dice tiende a cero, de lo que antes habíamos definido como velocidad media. El delta x que se desplaza dividido el delta t, que es el pequeño incremento de tiempo entre un cuadro y el otro. Y esta definición, esta expresión matemática genérica que está acá, tiene o representa algo que en análisis matemático tiene nombre, apellido y que ha, digamos, ha tomado un protagonismo elevado. ¿Quién sería eso? ¿Qué es ese límite que está ahí? ¿Qué pregunta, no? Algo de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente.
Bueno, si te gusta, pero yo todavía no veo ninguna curva como para poder llamarle que tiene además una recta tangente, entonces es un poco aventurado. Es cierto lo que dijiste, pero hay otra definición un poquitito más formal. Es cierto, ¿eh? Es cierto, pero para hablar de recta tangente, primero tendría que tener una curva, y yo acá no tengo curvas. O en todo caso, tangente a quién. Está muy bien lo que dijiste, no estoy diciendo que sea incorrecto, estoy diciendo que podríamos completar un poco la idea. ¿Hay alguien sugiriendo cosas en el chat o preguntando cosas en el chat? ¿Cómo se llamaba este límite? ¿Qué era lo que hacían? Es cierto que la recta Y ahí los chicos dijeron que era derivada. es la derivada. Claro, tendría que ser derivada y diferencial. Eso es lo que dicen en el chat. Bueno, entonces, esto sería la derivada de quién? De x respecto de t. Que esta es la notación más completita, que ustedes seguramente habrán visto como x' de t. Y como estamos trabajando con variables físicas, y esta variable física depende de t, hay una manera más compacta de anotar esta derivada, que es simplemente decir x punto. Así que si arriba de la x tiene un puntito, ya estoy sugiriendo este proceso de derivación que estoy hablando acá. Esto significa que si tuviéramos una expresión que nos diera x en función de t, y yo le aplico esta operación matemática de derivación, y encuentro su derivada, con los mismos métodos matemáticos que ustedes discutieron en análisis 1, tendrían una información bien detallada de su velocidad. Ya no como valor medio global de todo el movimiento, sino como valor instantáneo, detallado de lo que pasa instante a instante. Observen que en la notación de la velocidad acá le pongo que tiene como argumento el tiempo, o sea que la velocidad depende del tiempo. Y ahí tengo una idea de una función velocidad, es decir, que la velocidad puede variar instante a instante. Medida en este punto, o sea, para este tiempo t, me puede dar un valor diferente que unos segundos después o unos segundos antes, porque justamente estos cocientes y estos límites dan resultados diferentes en distintas etapas del movimiento. Eso me da la idea entonces de que existe una función velocidad y que la velocidad se acepta que dependa del tiempo. Esa es la idea que implícita en esto que estamos titulando como velocidad instantánea. Vamos a un ejemplo, vamos a un ejemplo, así lo aplicamos a cosas que ya conocemos y de alguna forma, dentro de ese ejemplo, podemos descubrir algo, bueno, o descubrir o observar, en este ejemplo, cómo es que funciona esto que estamos diciendo. Si se tratara de un movimiento rectilíneo y uniforme, o sea, si tenemos MRU, ¿cómo se obtenía X en función de T? Bueno, lo vimos en la última parte de la clase de ayer. Dijimos que era X0 más la velocidad, que en ese caso sí era constante, multiplicada por el tiempo. Así que si ahora yo sigo estas recomendaciones, estos desarrollos que hemos puesto acá, estas concepciones de la velocidad instantánea, y le hago caso a esta expresión, quiere decir, acepto que esta es la forma en la cual el objeto se mueve, entonces calculemos b como función de t. Esto sería, calculemos lo que antes anoté como x punto. Por ahora, y hasta tanto se ponga más práctico, le voy a seguir llamando x'. Entonces tengo que derivar esta expresión. Esto es una suma de dos términos, pero este es constante. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? Abran sus micrófonos y comenten, chicos, porque si no me quedo preguntándole a no sé quién. ¿La derivada de una constante no es de 0? Sí, correcto. Entonces esta primera parte es 0. Más, y ahora tengo una constante, porque recuerden que si el movimiento es uniforme, este valor era constante, multiplicado por t. Si multiplican una constante por la variable y la derivan, ¿cuánto da esa derivada? La constante.
da constante, porque la derivada de t vale 1. ¿Está bien? O sea que la velocidad, en este ejemplo, en función del tiempo, es simplemente el valor de b que conocíamos, lo cual no es sorprendente, porque si bien yo estoy aceptando que la velocidad puede depender del tiempo, porque voy a usar una expresión general que me serviría para cualquier movimiento, este tiene el atributo especial de que su velocidad no cambia. Entonces, que la velocidad en función del tiempo resulte un valor fijo de valor b constante, bueno, no es sorprendente, pero de algún modo tranquiliza saber que aún aplicando este método general me reencuentro con el valor esperado de velocidad que tengo en un movimiento rectilíneo y uniforme. Cuando el movimiento no sea rectilíneo y uniforme, y ahora vamos a hurgar un poquito más, esta expresión, esto, va a dejar de ser cierto. Y este detalle es muy importante, chicos y chicas, es muy importante. ¿Por qué? Y bueno, porque ocurre que muchas veces uno, bueno, dado que le cuesta bastante aprenderse alguna de estas ecuaciones, las retiene, pero muchas veces pierde el contexto de bajo qué situación es aplicable. Entonces, la aplican a todos los problemas, aun cuando esto ya no se esté cumpliendo. Y entonces, bueno, es un acto de, si se quiere, de riesgo, porque la expresión esta no se va a poder aplicar y el resultado que obtengan usándola de forma, a ver, imprudente o sin darse cuenta de que eso no se podía usar, va a ser incorrecto. Así que la forma de obtener la velocidad usando la derivada es correcta siempre, pero la expresión de x en función de t como una función lineal, que lo llamábamos así ayer, no es correcta siempre, solamente para movimientos uniformes. Cuando el movimiento sea de otro tipo, con otras características, ya veremos cuáles hay, esta expresión la vamos a tener que cambiar. Y entonces cuando a esta expresión yo la derive buscando el x punto o x', ya no me va a dar un numerito fijo y constante como ahora, sino alguna otra expresión que sí dependa del tiempo, y de allí que esta dependencia temporal tenga sentido. En este caso parece que no, pero en la generalidad la velocidad uno acepta que depende del tiempo. Esto desde el punto de vista muy teórico. Desde el punto de vista bien práctico, bien desde el punto de vista cotidiano, entendamos este ejemplo. Estamos parados en un semáforo con el auto, manejando nosotros o de acompañante, no importa, y él nos libera el semáforo, prende la verde y empezamos a arrancar. Cuando el semáforo estaba en rojo, ¿qué velocidad tenemos? ¿Lo puedes repetir? Sí, ¿qué pasa con el audio? ¿Ninguno escucha o ninguno entiende? Vamos de vuelta. Tengo el auto parado en el semáforo, en rojo, ¿sí? Y el semáforo abre, o sea, se pone verde, y yo arranco. Antes de que arranque, ¿qué velocidad tenía? 0. 0, ¿está bien? Ahora, 0. 0, excelente. Ahora, arranco y el velocímetro, que es el instrumento que tengo para detectar esta velocidad v que estoy discutiendo acá, ¿va a marcar siempre lo mismo o marca valores diferentes? Marca valores diferentes. Diferentes, y normalmente van en aumento. Sí. Entonces, ¿puedo seguir diciendo en ese caso que la velocidad es constante? No. No. Entonces, ¿estoy en un movimiento uniforme? No, para nada. Otra vez, es un movimiento variado, ya veremos cómo se discute, pero no es un movimiento uniforme. Entonces, para describir cómo se mueve ese auto que estamos usando, ¿puedo usar esta ecuación? No. No, no puedo, porque ni siquiera sabría qué velocidad le tengo que poner, porque justamente me está cambiando mientras se está moviendo. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En otro ejemplo muy similar, si el auto ya está viajando y yo aprieto el freno, ¿qué pasa con la indicación del velocímetro? Disminuye. Disminuye. Otra vez cambia. Una vez más no va a ser constante. Por lo tanto, una vez más no voy a poder usar esta fórmula para discutir cómo frena un auto. Solamente me sirve para discutir una vez que ya se está moviendo y que el ritmo se mantenga. Si el ritmo se mantiene, entonces yo puedo hacer uso de esa fórmula y puedo decir que la velocidad
aun cuando en general acepte que pueda depender del tiempo, en ese caso tan especial, en realidad se mantiene fija, constante y me da un número siempre igual. Es una situación muy especial. ¿Podría dar un ejemplo, profe? Sí, un ejemplo numérico. No, un ejemplo como, o sea, recién dio el ejemplo del auto, pero el caso contrario, ¿cómo sería? Para que podamos usar, digamos... ¿Contrario de qué? ¿De que disminuya? ¿O contrario que se mantenga constante? ¿Un ejemplo de qué tipo querés discutir? ¿Cómo, profe? No escuché lo último. ¿Qué tipo de ejemplo querés discutir? ¿Un ejemplo de velocidad que vaya bajando o de velocidad constante? Porque recién, cuando estaba hablando del auto, que se para en el semáforo, usted dijo que no podemos usar esta formulita. Para el ¿No es arranque cierto? no podés. No. ¿Cómo? Que para describir el arranque, no podés. Claro, ¿y en qué caso la podemos usar? Ahora entendí. Por eso le preguntaba un ejemplo. Entonces, ese mismo auto, tu mismo viaje, una vez que ya consiguió una velocidad de viaje constante, supongamos, te doy un ejemplo del que vos me pedís. Supongamos que vos vas en la ruta y te para algún control policial. Entonces, obviamente, para poder mostrar la documentación va a estar parado el auto, la velocidad es 0. Te liberan, te dan el ok para que continúes tu viaje, y en esa primera etapa vas a tener que volver a conseguir velocidad. Así que esa primera parte vas a tener velocidad variable, no va a ser constante, y ese arranque no lo vas a poder discutir ni predecir con esta fórmula. Ahora, en algún momento, el arranque termina, pero no te detenés, seguís tu marcha, sino que el velocímetro empieza a mostrar siempre el mismo valor. Supongamos que venís en una ruta a marcha tranquila de 90 kilómetros por hora, bueno, una vez que conseguiste los 90 kilómetros por hora, si lo mantenés en el tiempo y el velocímetro marca siempre lo mismo, 90 kilómetros por hora, para toda esa etapa, desde que llegaste a los 90 hasta que decidas frenar, vas a poder usar esta forma. Ok, gracias. Es como para una etapa interna. Belén, Lo que vas a pedirle... perdón, Sí, Gaby. perdón, profe. Belén, un ejemplo sería la velocidad de una cinta transportadora. El ritmo de o velocidad tiene que ser uniforme, sino lo que va transportando. ¿Sabés lo que es una cinta transportadora? Hola. Hola, sí, Belén. sí. Sí. ¿Te imaginás la cinta transportadora? Sí, sí. Bien. ¿Qué sería como, Esa por ejemplo, cuando... Digamos, la que hay en las cajas de los supermercados, eso es una cinta transportadora. Sí, sí, sí. Ahí más grande. Esa cinta, Va siempre a la misma velocidad. Claro. Claro. Mientras Claro. tiene el movimiento. Por supuesto, No. cuando vos prendés una cinta transportadora, va a pasar esto que dice el profe. Pero mientras está andando o está transportando el producto, o la caja, o lo que sea, esa velocidad es constante. El ritmo es uniforme, siempre es el mismo. ¿Se entiende? En cambio, cuando vos frenás, vas disminuyendo la velocidad. Cuando vos arrancas, vas aumentando. ¿Entendiste bien el ejemplo que dio el profe, que estaba bárbaro, verdad? Sí, 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 entendido bien. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Cualquier cosa, consulta después por chat. Bien. U otro ejemplo también podría ser cuando hay vehículos que tienen la posibilidad de activar velocidad crucero. Uno va aumentando la velocidad y cuando decide, por ejemplo, llegar a los 120 kilómetros por hora, activás velocidad crucero y ya se va a mantener constante hasta que uno decida frenar. Exacto, excelente ejemplo. En ese caso, perfecto, en esa etapa, Abigail. desde que pusiste la velocidad de crucero hasta que decías frenar, ahí sigue un movimiento uniforme y sí pueden predecir el comportamiento con esta ecuación que vimos hasta ahora, con esta que le puse el tilde. Fuera de esa situación, no.
fuera de esa situación requiere una descripción más detallada, que ahora vamos a ver. ¿Sí? ¿Escuchó? Entonces, la velocidad en este caso sería la derivada de la función de movimiento. Sí, respecto del tiempo. Y eso no es solo en este caso, es en todos los casos. Esta situación, vamos a señalarlo bien. Sí. Todo esto que pongo acá, esto, vamos a ponerlo bien señaladito. ¿Se ve? Vale siempre. Esta, o esta mejor dicho, acá, vale solo para movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Entienden la diferencia entre una y la otra? ¿Está bien? Siempre que el movimiento, ustedes necesiten calcular una velocidad, pueden partir del conocimiento de la posición hacia la operación de derivada y obtendrían la velocidad. Eso siempre lo pueden hacer. La expresión que queda puede ser sencilla o muy complicada, pero esto siempre se puede hacer. Ahora, que el cálculo de la velocidad instantánea me dé un valor fijo y único, solamente es posible para el caso del MR. En cualquier otra circunstancia, no. Tendría que ver qué hay en cada caso. ¿Bien hasta ahí? Bueno, vamos a discutir entonces, justamente, dos situaciones muy características, que son los arranques y las paradas, que les mencionaba recién en términos de ejemplos, cuando se dan con lo que llamamos una aceleración constante, o sea, son movimientos rectilíneos uniformemente variados. Vamos a arrancar entonces por ahí. Por supuesto tengo que discutir qué es la aceleración y demás detalles, pero por ahora vamos a meternos en otro capítulo, que sería, bueno, el capítulo sigue siendo cinemática, me refiero a otro tema, sería, vamos a cambiar la lista. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Que sea rectilíneo, ¿qué significa? Que va en línea recta. Exacto, ¿está bien? O sea, eso no lo perdemos, sigue siendo línea recta, sigue sin curvas, sin doblar. Solo que ahora no voy a pedir que el ritmo sea constante, sino que pueda modificarse ese ritmo. Entonces vamos a discutir primero un ejemplito numérico, para luego ver cómo podemos generalizarlo. Tomemos un caso otra vez de un autito, o por supuesto que siempre habrá un observador en el punto cero. Ya no dibujo el observador, recuerden que el cero representa el lugar donde está el observador, y vamos a suponer que en la primera parte de la observación, cuando se encuentra en la condición inicial, el autito tiene una velocidad, que justamente lo voy a llamar inicial, que vale 10 metros sobre segundo. Entre paréntesis yo le voy a poner los valores en kilómetros por hora, para que no tengamos que hacer la traducción, y la podemos tener a la mano y interpretemos. Esto es lo mismo que 36 kilómetros por hora. Pasa un tiempo, ya veremos cuánto, el vehículo se desplaza, y por acá, el autito tiene una velocidad diferente. Llamémosle velocidad final a esta, y esta velocidad va a ser de 30 metros sobre segundo. Este valor es de 108 kilómetros por hora. Así que entonces podemos pensar esta experiencia como salir del barrio, de casa, más o menos a esta velocidad, un poquito por debajo de los 40 kilómetros por hora, subimos a la ruta, empezamos a aumentar la velocidad y llegamos a una velocidad bastante mayor, de casi 110 kilómetros por hora, todavía permitida desde el punto de vista reglamentario, pero obviamente muy superior a la que teníamos cuando salíamos del barrio.
Vamos a suponer que para hacer todo esto tardó un cierto tiempo, y por ejemplo, lo vamos a poner este tiempo como de 10 segundos. Por supuesto que durante todo ese trayecto habrá habido un desplazamiento delta X que no conocemos, ¿sí? El problema no es dato, y tampoco tenemos cómo calcularlo todavía. ¿Y por qué no tenemos cómo calcularlo? Si formulita para delta X tenemos, porque esa formulita que vimos hace un rato, y ese era el comentario que les había señalado, estaba pensada suponiendo que la velocidad es constante. Pero claramente no lo es ahora, porque esta velocidad empieza en 10 y termina en 30, y seguramente que en la medida que fue avanzando, no quiero dibujar más autitos porque se va a complicar, pero en la medida que va avanzando, esa velocidad va cambiando, va aumentando, para pasar de un valor inicial de 10 a un valor final de 30. Por supuesto que si hago, bueno, solo una secuencia más en algún punto intermedio, al cabo de cierto tiempo, este auto tendrá una velocidad v que va a depender del tiempo considerado y probablemente esté intermedia entre este 10 inicial y este 30 final. Intermedia no quiero decir promedio, porque eso depende de qué tan cerca esté de este extremo o de este extremo. Si está muy cerca del final tendrá un valor muy próximo a 30, y si está muy cerca del principio tendrá un valor muy próximo a 10, y en el medio, bueno, se verá. Ya veremos cómo lo calculamos. Lo que vamos a hacer es definir una nueva cantidad. Definimos la aceleración como una nueva cantidad que me mide, esta aceleración A, me mide cuánto es lo que cambia la velocidad dividido el tiempo que tarda. Así que la evaluación acá, ¿cuál sería? ¿Cuánto cambió la velocidad? Inicialmente, la velocidad era V0 y al final llegó a V final, así que tengo que colocar acá V final menos V inicial, y esto dividido el tiempo delta t que esté tardando. En este ejemplo, ¿cuánto valen estos valores? Hagamos la cuentita. Bf, ¿cuánto vale? 30 metros sobre segundos, menos 10, que era el original. Y esto dividido lo que tarda, que son 10 segundos. La diferencia de arriba es 20 metros sobre segundos, dividido 10 segundos. Vamos a arreglar esto, ¿eh? ¿Esta división cuánto da? 2 metros. Ahora, la tentación es tachar estos 2 segundos, porque uno dice tengo segundo arriba y segundo acá abajo, y lo simplifico. Pero tengan presente un detalle muy importante. Claro, porque este segundo está dividiendo y este también. Así que la respuesta no son solo metros, sino metros sobre segundo cuadrado. Y esta unidad es diferente de la unidad de velocidad, porque en la velocidad era arriba unidad de longitud y abajo unidad de tiempo. Y ahora acá tengo unidad de longitud y de tiempo, pero al cuadrado. Así que esta cantidad es distinta, no es lo mismo que la velocidad. Se relaciona con la velocidad, pero no es exactamente lo mismo. ¿Qué nos mide? ¿Qué es lo que representa esta cantidad? Bien, lo voy a poner esa vez porque puede llegar a confundir comúnmente. Lo que mide eso es el ritmo al cual la velocidad está cambiando. Que nos haya dado 2 metros por segundo cuadrado, significa que el auto, cuando pasa el tiempo, va viajando más rápido. ¿A qué tasa? Por cada segundo de avance, la velocidad aumenta en 2 metros sobre segundos. En nuestro ejemplo, empieza con 10. Un segundo después tiene 12. Otro segundo más tendrá 14. Otro segundo más 16. Y al cabo de 10 segundos, que es todo lo que tarda en cambiar, habrá llegado a 30. Ganó 20 en total, llega a 30. Así que esta cantidad no es la velocidad, sino el ritmo al cual aumenta esa velocidad.
Así que es otro parámetro, no es exactamente el mismo. Por supuesto que representa otra variable. ¿Qué pasa si el movimiento fuera uniforme y yo aplico esto? Bueno, estas dos velocidades serían iguales, la diferencia me daría 0, y esa aceleración habría dado 0. O sea, si yo quiero aplicar este concepto al movimiento anterior, movimiento uniforme, obtendría un valor de aceleración 0, con lo cual, bueno, no tengo ningún aporte al cambio de velocidad. Si ocurre que la velocidad cambia, tengo esta cantidad nueva que me permite evaluar a qué ritmo cambia. Yo puedo tener un arranque relativamente vigoroso, vertiginoso como este, o puedo arrancar más suavemente y en lugar de tardar 10 segundos, tardar 50 segundos, o puedo llegar a una velocidad más baja, en lugar de 30 metros por segundo, solo a 20. Puedo tener varias opciones. La cuestión es, puedo tener un arranque muy violento o puedo tener un arranque muy suave. ¿Cómo distingo uno del otro? Justamente con el valor de aceleración que cada movimiento adopta. Así que la aceleración es eso lo que me está midiendo. Si el arranque se da con mucha vehemencia o con muy vertiginoso, o es un arranque más delicado, más suave. Como ejemplo extremo, digamos que el arranque de un auto de carreras es lo más vertiginoso que se pueda, porque el piloto pretende llegar al máximo de velocidad en el mínimo tiempo posible. Entonces tendrá un cambio de velocidad muy grande y un cambio de tiempo, o un delta T pequeño. Esto da un resultado grande acá. Si es el arranque de un barco que sale de marras o suelta marras, bueno, el barco va a tener una velocidad final muy baja y va a necesitar un tiempo muy importante para llegar hasta allí, así que voy a tener aceleración, no es que no lo tengo, pero con un valor mucho más bajo, mucho más pequeño, indicando que efectivamente el arranque fue más suave, que fue menos violento en relación a otros arranques que se pueden tener. Yendo a la aceleración media, ¿qué significa en este caso? Que es uniformemente variado. Que sea uniformemente variado quiere decir que este ritmo es constante. O sea que el arranque se da de modo que la velocidad cambia, pero lo hace ganando velocidad siempre al mismo ritmo. Eso es una situación un poco simplificada, en la práctica real no es del todo así. Les doy un ejemplo cotidiano muy simple. Arrancar de 0 hasta 20 km por hora se hace con tiempos muy cortos, o sea, este delta V sería de 20 km por hora y este delta T son algunos segundos, hasta un poquito menos de un segundo también, y pasar de 100 a 120 también tiene un cambio de 20 km por hora, y sin embargo el tiempo necesario es muy superior. Así que esta aceleración, cuando uno pasa de 0 a 20, es mucho más alta que cuando pasan de 100 a 120. Así que tenemos aceleraciones variables. En un arranque real de un auto, la aceleración no tiene siempre el mismo valor, es variable. Nosotros vamos a considerar para eso la noción similar a lo que ya habíamos discutido de aceleración media, simplemente como todo lo que cambió la velocidad dividido todo lo que tarda, independientemente de que sea o no constante la aceleración real. Pasemos entonces ahora a lo que sería la aceleración instantánea. Bueno, sigue criterios muy similares a lo que ya habíamos pensado para velocidad instantánea. ¿Qué tendríamos que hacer? En lugar de observar un salto de velocidad tan grande en un tiempo tan grande, bueno, mirar cuánto cambió la velocidad entre un instante y algo muy próximo, separado solamente en un pequeño delta t, y acá tendré una velocidad evaluada en t más delta t, y considerar el cambio de velocidad que sufrió en este pequeño trayecto dividido el tiempo que demoró ese pequeño trayecto. Así que en ese sentido voy a poder definir una aceleración en función del tiempo, vamos a ver que eso sea una t, una aceleración en función del tiempo,
usando el mismo criterio de recién. Esto será un límite para delta t tendiendo a 0 de delta b sobre delta t, o sea, lo que sería b' de t, o lo que es lo mismo b punto. Recuerden que con el puntito señalábamos que esto dependía del tiempo y que la estábamos derivando. Ahora, como b ya es una derivada, esto es x 2 puntos. O lo que en matemáticas se anotaba como x segunda, o de modo mucho más refinado, derivada segunda de x respecto de t 2 veces. Así que la aceleración instantánea no es otra cosa que una derivada segunda de la velocidad, perdón, de la posición en función del tiempo. Si logro calcular esta derivada segunda, puedo conocer la aceleración instantánea del movimiento. En el caso del movimiento uniforme, esta derivada segunda da 0, porque cuando derive en b, que es constante, le va a dar 0. En otros casos que vamos a discutir dentro de un rato, ahora cuando retomemos, después del recreo, bueno, ahí podemos aceptar que esta aceleración pueda cambiar. Como resumen de hoy, lo que podemos decir es que posición, velocidad y aceleración son magnitudes complementarias, cada uno de ellos informa una parte del desplazamiento o una parte del movimiento. X me dice en dónde se encuentra en función del tiempo, B me dice a qué ritmo se mueve en cada punto donde se encuentra o en cada instante en que está viajando, y finalmente A me está diciendo con qué ritmo está cambiando esa velocidad si es que cambia. Pero vemos, a partir del hecho de que usando las derivadas yo puedo construir la velocidad a partir de la posición o la aceleración a partir de la velocidad o de la posición, que no son independientes. Si yo conozco una de ellas, puedo determinar las demás con cálculos matemáticos. O sea, yo puedo tener un instrumento que me mida los desplazamientos, y solamente los desplazamientos, y con esa información calcular a qué velocidad se mueve, y con esa información calcular a qué aceleración tiene. También podríamos tener dispositivos que midan la aceleración, y que pretendamos calcular cuánto vale la velocidad, y con esto cuánto vale el desplazamiento. Eso es un poquito más complejo de hacer, después del recreo lo vamos a discutir un poco, pero bueno, las dos cosas son posibles. Yo puedo medir solamente una de estas tres, posición, velocidad y aceleración, y a partir de cálculos analíticos, si conozco la fórmula, o numéricos e instrumentales, si conozco el dato experimental, puedo reconstruir cualquiera de los otros dos que tengo. Bueno, preguntas, chicos. Profe, sí, profe, disculpe, ¿podría definir en breves palabras qué sería la aceleración instantánea? Porque ahí medio que si bien entendí, pero me faltaría una definición. Bueno, te lo digo así verbalmente porque es más difícil de adoptar. Por aceleración instantánea voy a entender como la tasa de variación de la velocidad, o sea, a qué ritmo cambia la velocidad, pero localmente, exactamente en un instante. Bien. No globalmente, no en términos de lo que le pasó en toda la historia del movimiento, solamente lo que ocurre exactamente en ese instante en el cual yo estoy analizando el comportamiento del móvil. Es una descripción bien local, bien, digamos, instantánea. ¿Está bien? O sea, al cabo de 15 segundos de viaje, está en una determinada posición, bueno, sí, la puedo medir o la puedo calcular. ¿Tiene un determinado velocidad? Sí. ¿Y su velocidad está cambiando? Sí. ¿A qué ritmo? Bueno, por ejemplo, 1 metro por segundo cuadrado. Toda esa información es exactamente local y válido a esos 15 segundos.